Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast. El día de hoy estaremos en un nuevo episodio donde exploraremos un tema crucial y complejo: el impacto del trauma infantil en la vida de algunos de los asesinos más infames de la historia. Para ayudarnos a entender mejor de este tema, tenemos con nosotros a Paulina y Andrea para poder comprender un poco más del tema. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, es un placer estar aquí y hablar de un tema tan relevante y necesario. Gracias por la invitación. Sin duda hay mucho que hablar hoy, ya que lamentablemente es un tema más común de lo que pensamos. Acompáñenos a este proceso del oscuro pasado de este criminal y descubre cómo los fantasmas de la niñez pueden seguir acechando hasta transformarse en una fuerza destructiva, esto es, tras las huellas del mal, asesinos seriales. Empecemos por lo básico. Sabemos que los traumas infantiles pueden tener efectos profundos en el desarrollo de una persona, pero ¿qué tipos de traumas son los más perjudiciales para el comportamiento de un niño en su vida adulta? Los traumas más perjudiciales suelen ser los que implican abuso físico, emocional o sexual, negligencia o exposición a violencia, ya sea doméstica o en su entorno social. Estos tipos de trauma no solo afectan la estabilidad emocional de un niño, sino que también interfieren con su capacidad para formar relaciones saludables y entender los límites morales. Si el trauma ocurre durante la infancia temprana, cuando el cerebro aún está en desarrollo, puede cambiar la forma en que un individuo responde al estrés o a las emociones fuertes, llevándolos, en algunos casos, a desarrollar comportamientos antisociales o delictivos. Es claro que, así como lo describe Paulina, estos eventos pueden alterar el desarrollo del cerebro, así como afectar la regulación emocional y las capacidades cognitivas, lo cual puede llegar a generar patrones de comportamiento disfuncionales y de esta forma moldear la perspectiva de una persona de cómo ve el mundo y cómo responde a él. Eso suena muy serio. ¿Y qué tipos de comportamiento específicos pueden surgir en una infancia traumática? Algunos individuos pueden desarrollar problemas con la ira, agresividad o violencia, mientras que otros pueden experimentar ansiedad, depresión o trastornos de personalidad. De hecho, es muy común que los niños que crecen en ambientes violentos o abusivos pueden llegar a normalizar la violencia o a desarrollar una falta de empatía hacia los demás. Esto puede facilitar conductas delictivas en lo que es la adolescencia o en la adultez. Y en el caso de Richard, vemos que vino de una familia muy problemática y violenta, pues vio muchos abusos físicos y emocionales. Para quien no sepa, su padre tenía muchos problemas de ira, hasta el punto de llegar a golpearlo, no solo a él, sino también a sus hermanos. Por otro lado, su madre, una mujer muy religiosa que se la pasaba trabajando y nunca estaba en su casa, por lo que él era cuidado por las niñeras. Además, otro familiar que influyó en su vida fue su primo Mike, quien fue un veterano de guerra que le mostró los actos oscuros que hizo en Vietnam. E incluso, cuando Richard tenía 12 años, hizo que viera cómo mataba a disparos a su esposa. Imagínate nada más la normalización de violencia que tenía Richard. Sin duda, es uno de los acontecimientos detonantes donde la realidad de Richard se deformó por completo. Es impactante cómo esa exposición temprana distorsiona completamente la forma de ver el mundo y por lo tanto vemos su exposición a la violencia extrema como algo normal. Y por otro lado, vemos que bastaron tan solo 10 años para que Richard comenzara con una serie de asesinatos brutales, violencias, asaltos, violaciones, robos, lo que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más temidos en Estados Unidos. Es increíble la inteligencia que tenía, pues nunca hubo un patrón en sus víctimas, ya que no hacía distinción alguna para realizar estos actos. Podían ser mujeres o hombres, de diferentes edades, etnias, etc. Claramente supo cómo distraer a las autoridades y hasta parece que disfrutaba del terror que sentía la gente, pues cualquiera podría ser su objetivo. Pero, retomando un poco el tema de su infancia,
Podríamos decir que la exposición constante a la violencia durante su infancia fue una especie de entrenamiento que lo llevó a convertirse en lo que fue. Exactamente. El cerebro de un niño es extremadamente plástico, lo que significa que se adapta a las experiencias que vive. Cuando un niño está constantemente rodeado de violencia, su cerebro empieza a ver esa violencia como algo normal. En el caso de Richard, la violencia no solo se volvió algo cotidiano, sino que además fue reforzada como un medio de control y poder. Así como dice Paulina, cada experiencia violenta le enseñó a Richard que el poder reside en la capacidad de dominar y controlar a otros. Y es claro que cuando un niño aprende que la violencia es una herramienta efectiva para controlar a los demás, eso puede llevar a una tendencia criminal más tarde en la vida. Fíjate que es ahí cuando los niños ven la violencia como la mejor solución ante los problemas, pues en vez de que hubiera castigos, sus familiares le aplaudían ante tales actos, tal como le pasó a Richard, y convirtió su mundo en algo hostil. Es que justo la falta de apoyo hacia Richard es lo que hizo que lo llevara a la oscuridad de su mente, pues creció con una visión distorsionada de sí mismo y de los demás, incrementando su resentimiento e ira. Pero también no dejemos atrás que el contexto social también influye, ya como lo veíamos con Richard, su primo no solo lo expuso a la violencia, sino también lo entrenó y de alguna forma lo normalizó tanto en él. Tienen razón. Por eso cuando Richard entró a la adolescencia, empezó a cometer crímenes de robo y meterse al mundo de las drogas para aliviar su dolor y confusión mental. Incluso se llegó a meter en cosas sobre el satanismo. Justo por eso, en varias de las escenas de los crímenes de Richard, dejaba pentagramas dibujados o tallados, y en algunas otras ocasiones obligaba a sus víctimas a jurar por Satanás, antes de agredir o matar a las personas. Fíjate que usaba muchas armas, desde pistolas hasta objetos de uso doméstico, pero una característica muy notoria era la tortura hacia sus víctimas, pues él las mutilaba o las obligaba a participar en rituales satánicos. Es realmente horrible. Sin duda, su nivel de brutalidad variaba mucho, pero siempre mostraba una falta de empatía. Es escalofriante cómo estos patrones se desarrollan, pero ¿qué pasa con la empatía? ¿Podría esto estar vinculado a sus traumas infantiles? Sí, claro, la capacidad de sentir empatía hacia los demás se desarrolla en la infancia, por lo que durante este tiempo lo que un niño necesita es sentir amor, seguridad y orientación. Y si un niño llega a estar expuesto constantemente a lo que son abusos o negligencias, es muy posible que no aprenda a identificar las emociones de los demás ni a responder de una manera adecuada. Por eso es que los traumas infantiles no afectan a la persona solamente, sino que también crean patrones de conducta que pueden ser difíciles de romper. Es tan impresionante pensar en cómo esos eventos formativos pueden moldear a alguien de esa manera. ¿Cuánto de esto dirías que está relacionado con factores biológicos y cuánto con el entorno? Es una mezcla de ambos. Hay investigaciones que sugieren que ciertos individuos pueden tener predisposiciones biológicas, como desequilibrios en neurotransmisores o diferencias en la estructura cerebral, que los hacen más propensos a comportamientos violentos o antisociales. Sin embargo, estos factores genéticos o biológicos suelen ser potenciados o agravados por el entorno. Por lo tanto, en el caso de Ramírez, si no hubiera sido expuesto a tanta violencia en su juventud, quizás su predisposición biológica no habría llevado a los extremos que hemos visto. Es fascinante y a la vez trágico. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir que los niños que experimentan traumas se conviertan en adultos con tendencias criminales? La clave está en la intervención temprana. Identificar a los niños que están viviendo en entornos traumáticos y ofrecerles apoyo emocional y psicológico es crucial. Programas de terapia, consejería familiar y la creación de redes de apoyo en la comunidad pueden ayudar a mitigar los efectos del trauma.
También es importante educar a los padres y a las comunidades sobre la importancia de entornos seguros y estables para el desarrollo infantil. Totalmente de acuerdo contigo, Paulina. Es crucial que la sociedad y las instituciones, como lo son las escuelas, identifiquen y respondan a las señales de alarma en las primeras etapas de la vida de un niño. Vaya que es una gran historia la de Richard, pues más allá de ser un criminal, fue un niño que nunca tuvo una oportunidad de sanar sus heridas. Lamentablemente así es, y hoy en día siguen existiendo familias disfuncionales en las que los niños son testigos de los actos de sus padres y de esta forma pueden llegar a tener un patrón en algún futuro. Sin duda, la intervención temprana es esencial. Para terminar, ¿qué mensaje les gustaría dejar a nuestra audiencia sobre la relación entre trauma infantil y comportamiento criminal? Creo que lo más importante que debemos recordar es que el trauma infantil no define necesariamente el futuro de una persona, pero puede tener un impacto devastador si no se aborda. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de ofrecer el apoyo necesario para evitar que el ciclo de violencia continúe. Y para aquellas que han vivido experiencias traumáticas, siempre hay esperanza de sanar con la ayuda adecuada. Exactamente. En este caso, se revelan las sombrías profundidades a las que puede llegar una mente moldeada por el trauma infantil. Cuando se crece en un ambiente impregnado de violencia, muerte y abuso, su inocencia se va desvaneciendo desde temprano, dejando espacio para una mente atormentada y siniestra. Las influencias oscuras de su niñez parecían tejerse como un hilo invisible a lo largo de su vida, llevando a una espiral de maldad que desconciertan incluso hasta hoy. Estos traumas para nada justifican sus acciones, pero en cierta forma nos ayudan a entender cómo una niñez marcada por el abuso y la falta de apoyo emocional puede llegar a contribuir a la formación de una personalidad violenta y antisocial. Pues muchísimas gracias, Paulina y Andrea, por compartir sus conocimientos y ayudarnos a entender mejor este tema tan complejo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado turbulento de Richard Ramírez, que, marcado por dolor, se convirtió en un verdugo del terror. Nos vemos en el próximo episodio de Tras las huellas del mal, asesinos seriales, donde nos sumergiremos en la mente de uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia, John Wayne, el hombre que se escondía tras las máscaras de un amable payaso. Este es un episodio que no querrás perderte. Cuídense y recuerden, el mal siempre deja huellas, pero depende de nosotros aprender de ellas. Hasta la próxima.